Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos al segmento de hoy. Este es su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López y les agradezco que nos esté escuchando. El segmento ¿Sabías qué? Continuamos con el estudio bíblico sobre sectas religiosas. Hoy vamos a enfocarnos en conocer las creencias del judaísmo. Como sabemos, es una religión monoteísta, es decir, que cree en la existencia de un solo Dios. Y por cierto, no todos saben lo que significa judaísmo, que se deriva de una raíz griega antigua que significa ponerse al lado de o imitar a los judíos. Al inicio se refería a los miembros de la tribu de Judá, pero luego tomó un sentido más amplio, designando a todos los hebreos que volvieron de la cautividad. Pero finalmente se usó para referirse a todos los judíos o los israelitas, como se les conoce hoy día. Por cierto, ya había grabado yo en uno de estos segmentos la diferencia entre hebreo, judío e israelita, para que usted lo busque en nuestro canal y pueda ampliar este concepto. Entonces el judaísmo es la religión de los judíos. Su lengua era el hebreo, que más tardíamente recibió el nombre de judaico, según usted lo puede encontrar en la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes 18:26 y Nehemías 13:24. Como sabemos, Israel es el pueblo escogido por Dios y a Abraham fueron dadas las promesas como representante de ese pacto que celebró Dios con su pueblo en el monte Sinaí. La Biblia hebrea contiene la Torá, o como lo conocemos, el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y también Deuteronomio. En el primer libro Dios hace pacto con Adán y con Abraham, el segundo con Moisés, de donde se deriva la ley de los 10 mandamientos. Así es que el único y verdadero Dios se revela a su pueblo y le da leyes ceremoniales, rituales y morales para que todo el pueblo pueda conocerlas y pueda obedecerlas. Pero, como sabemos, la historia de Israel no pasó mucho tiempo después de que Dios los liberara a los hebreos de la esclavitud de Egipto, para que ellos se volvieran incrédulos y cayeran en idolatría. Así es que esta forma de rechazo abierto y consciente, pues no ha cambiado lamentablemente hasta el día de hoy, salvo los que ya creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. No podríamos presumir que todos los israelitas serán salvos de manera automática, solo aquellos que ponen su fe en Jesús. Así que si también sí desea ampliar este tema acerca de si todos los judíos se van a salvar, en nuestro canal, en la pregunta de la semana, usted también puede encontrarlo para que conozca más sobre este tema. Ya en el desierto, en el tabernáculo de reunión, allí nació oficialmente el judaísmo, aunque no dudamos que por su extremo nacionalismo se desviaron, incluyendo otras creencias, tradiciones y costumbres a la Torá que Dios les había prescrito a través de Moisés. Hoy sabemos que existen varias ramas y enfoques dentro del judaísmo tradicional ortodoxo. Esto por no existir una centralización de su religión, lo que ha dado más bien a que más simpatizantes no judíos se adhieran a sus costumbres y tradiciones, es decir, los judaizantes, que por cierto de ellos también les hablé un segmento de qué significa, que usted puede encontrar también en el canal. Así es que el propósito de Dios fue elegir un pueblo, aunque pequeño e insignificante, para mostrar su poder, su gloria, sus planes a través de su inmensa misericordia y su amor. Y vamos a leer un texto clave que nos registra en la Biblia de cómo Dios escogió a Israel. En unos minutos vamos a estudiar parte de las creencias judías para que comprendan por qué esta religión está dentro de esta categoría de sectas y por qué deben aceptar a Jesús para su salvación eterna. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 11, vamos a leer siempre con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres,
Los ha sacado de Jehová con mano poderosa, los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Por cierto, vamos a leer varios textos de Deuteronomio. Y es importante recordarles que Deuteronomio significa repaso de la ley. Y aquí Dios les recuerda la importancia de conocer y guardar sus mandamientos a través de ese pacto realizado. Versos anteriores les advierte cuidarse de la idolatría y de imitar costumbres paganas que tenían los pueblos que iban a ser conquistados, entre ellos los cananitas. Así es que desde entonces Israel ha sido rebelde al llamado de Dios. Solo un remanente se mantuvo fiel, y así será hasta los últimos días, en donde este pueblo tendrá la oportunidad de arrepentirse. Todo apuntaba a la llegada del Redentor, el Salvador del mundo, el Rey de los judíos, quien finalmente apareció en carne como hombre en su primera venida para traer perdón de pecados a toda la humanidad. Pero los judíos lo rechazaron. Así lo dice Juan 1, 11 y 12, que ellos no creyeron en Jesús, pues esperaban un reino militar terrenal que destruyera literalmente a sus enemigos y trajera un reino de paz, en contraste con un reino celestial promovido por la paz, por el amor a los enemigos, la abolición de la ley de Moisés, y mostrándose Jesús como un hombre de mansedumbre, de compasión, que proclamaba la justicia. Por eso lo rechazaron, porque no concordaba con sus pensamientos religiosos y porque invalidaba sus tradiciones, que era su más valioso tesoro. Aquí es donde comprendemos, amados hermanos, por qué Jesús no fue profeta en su tierra, por qué al principio su propia familia lo rechazaba y por qué los judíos religiosos lo tentaban constantemente y lo difamaban injustamente. Lamentablemente, esos paradigmas mentales religiosos todavía existen entre los israelitas, porque muchos de ellos todavía esperan la llegada del Mesías, pero su segunda venida será para recompensar a los que creyeron en él y dar pago a los malvados por sus pecados. Es decir, el juicio que tanto atemoriza a muchas personas, pero que a pesar de eso, pues no desean arrepentirse. Ya casi finalizo esta parte histórica para entrar en la parte doctrinal, la fe judía y sus tradiciones, que es la que le interesa a muchas personas. Bien, después de la ley de Moisés, Dios los introdujo en la tierra prometida en Canaán y les bendijo como había dicho. Sin embargo, el pueblo de Israel siguió en orden descendente, tanto a nivel espiritual como a nivel moral. Aún así, Dios constantemente les mostraba su misericordia, les enviaba reyes y profetas para mostrarles cuáles eran sus pecados, para ofrecerles oportunidad de arrepentimiento y para que ellos pudieran enderezar sus caminos torcidos. Pero siempre sucedía lo mismo. Pedían misericordia, yo los perdonaba, pero luego recaían en sus pecados. Y Dios tenía que actuar. Por eso la historia de Israel está marcada por varias cautividades debido a su incredulidad e idolatría. Incluso en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús como Mesías prometido, había misericordia y perdón para ellos, pero la mayoría lo rechazaron. Aquí es donde entendemos el concepto doctrinal de Pablo, gran apóstol de los gentiles, cuando en la carta a los romanos habla de una analogía muy profunda y muy interesante, por cierto, en donde compara a Israel como un olivo y a los gentiles convertidos al cristianismo como un olivo silvestre que fue injertado en las ramas originales. Vamos a leer el texto para comprenderlo mejor. Romanos 11, del 17 al 24. Pero usted puede leer todo el capítulo completo y otros textos allí para que pueda ampliar el tema. Dice así, porque pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la savia rica del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para los contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Esta analogía es muy hermosa, pero profunda a la vez y debe ser analizada con mucho cuidado. Por asunto de tiempo no puedo detenerme mucho aquí, pero sí quiero abarcar algunos aspectos generales de las creencias judías. eh, pero sí debo decir en palabras sencillas que Israel es comparada con un olivo y se esperaba que, como todo buen árbol, diera fruto abundante. Pero al rechazar a Jesús, Dios nos dio la oportunidad a los gentiles, es decir, a todos los demás que no somos judíos, de acercarnos a Él y nos ofreció la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora como hijos adoptados venimos a ser como esos olivos silvestres que fueron injertados en el verdadero olivo. Es decir, a causa de la incredulidad de los judíos, tuvimos la oportunidad. Sin embargo, así como Dios desgajó las ramas originales para injertarnos a nosotros, también puede hacer lo mismo con nosotros si no permanecemos en fidelidad y obediencia a sus mandamientos. Así que tiene sentido cuando Jesús les dijo a sus discípulos, y fue Él quien los escogió para que lo siguieran. Y esto es lo maravilloso de este Evangelio de Jesucristo, que nada es por mérito, sino por misericordia divina. De otra manera, nos esperaría a todos una condenación sin remedio. Entonces Israel tuvo y tiene la oportunidad de creer en Jesús, y cuando oramos por ellos en medio de los conflictos armados en los que se encuentran, no olvidemos pedir no solo por la paz de Israel y de Jerusalén que nos manda la Biblia, sino por la salvación de sus almas. Pero al igual como lo hacemos con ellos, deberíamos hacerlo por otros países que también están en guerra y que necesitan no solo la paz, sino también la salvación de Jesucristo. Y para avanzar con el tema, y creo que es la parte más interesante de esto, es que creen los judíos. Bien, en primer lugar, debo decir que creen en la existencia de un solo Dios. Ellos rezan algo que llaman el Shema, que es una oración contenida en Deuteronomio capítulo 6 y versos 4 y 5, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos la recitan dos veces al día, en la mañana y por la tarde, en sus oraciones acostumbradas. Algunos también lo hacen antes de acostarse. Se colocan su mano derecha tapando sus ojos para concentrarse. Y esta ley que los padres debían también enseñarle a sus hijos y colocarlas de manera escrita en los postes de sus casas. Y aunque el judaísmo cree en un solo Dios como creador, como sustentador y como juez, lamentablemente no creen en un Dios trino, es decir, un solo Dios en sus diferentes manifestaciones y roles, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De alguna manera tiene lógica entonces porque no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios y hasta consideraban que se trataba de una blasfemia, porque ustedes recordarán que Jesús muchas veces perdonaba pecados y ellos consideraban que era una atribución exclusiva de Dios. Entonces quiere decir, pastor, que los judíos no creen en la Trinidad de Dios. Exacto, así como usted lo oye. Creyeron en Jesús solamente como un profeta más, como un hombre enviado de Dios, pero nunca lo reconocieron como Dios encarnado, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Y por eso los judíos tradicionales todavía esperan la llegada de ese Mesías que lo libere del poder del enemigo
y traiga un reino de paz. Es una visión evidentemente muy nacionalista, muy terrenal y sacada de contexto. Aunque crean en un solo Dios, por otro lado, ¿cómo podrían creer también en el Espíritu Santo como Dios en su función de consolador y el que convence de pecado? Porque aceptarlo sería creer que ya Jesús vino por primera vez y por eso nos dejó al Espíritu Santo. En palabras de Jesús, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré el consolador. Por eso no creen, por eso se basan solo en la ley de Moisés y por eso no creyeron, porque la ley de Moisés decía que era maldito el hombre que era colgado en un madero. Entonces ellos no podían aceptar a un Mesías en esas condiciones. Por eso tropezaron con la palabra a causa de su incredulidad. Y en este tema la Biblia es clara. Si alguien no confiesa que Jesús vino en carne, su doctrina no es de Dios, sino del anticristo. Usted puede leer primera carta de Juan, capítulo 4 y versos 1 al 3. Allí está bien claro el tema. El otro asunto importante en cuanto a su doctrina son las Sagradas Escrituras. Sabemos que los judíos creen en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la ley, y en eso basan su fe. También creen en otros libros como los profetas, los de sabiduría y libros históricos. Hay diferencia en cuanto a orden, porque los usan diferente a nosotros los cristianos. De hecho, los judíos no creen en el Nuevo Testamento, por eso rechazaron a Jesús. Y la Biblia es clara en afirmar la advertencia a los que añaden o le quitan a la escritura que ya está revelada en estos 66 libros que fueron inspirados por Dios y fuera de ese canon bíblico ya nada se le puede añadir o eliminar. El Nuevo Testamento no podría existir sin el Antiguo Pacto, son complementarios, pero deshacerse todo el Nuevo Testamento por seguir sus tradiciones religiosas pues es algo, creo yo, sin precedentes. Me parece increíble pensar en lo cegado que están los judíos en cuanto al evangelio verdadero de Jesucristo. Entendemos mejor el pensamiento judío cuando conocemos su gran cantidad de literatura extrabíblica que usan para justificar sus tradiciones, tal como lo hacen los católicos romanos. Aparte de la ley de Moisés y dadas las intensas persecuciones y con el fin de no dejar en el olvido las tradiciones orales, más o menos en el año 200 después de Cristo empezaron a recopilarse de forma escrita muchos escritos extrabíblicos, aparte de la Biblia, para los judíos, como la Misná, el Talmud, el Targum y la Midrash. Todos estos libros contienen tradiciones orales, rituales, liturgia y comentarios de los rabinos acerca de las escrituras, es decir, los maestros de la ley, pero aparte tenían la cábala, que de hecho estaba prohibido en la ley de Moisés. Por supuesto, estamos hablando de misticismo, de suerte, de adivinación, aunque para los judíos era un misticismo normal. De hecho, llegaron a ser tan estrictos en la observancia de la ley que los 10 mandamientos dados a Moisés, ellos hicieron 613. Y aunque en época de Jesús sí los cumplían todos, hoy puede que haya unos 370 que todavía practican los más tradicionales judíos ortodoxos. Pues bien, la Biblia nos habla mucho sobre la forma en la que ellos se olvidaban de los mandamientos de Dios por cumplir sus tradiciones. Usted recordará muchas veces que Jesús los reprochó, los exhortó duramente porque se olvidaban de la misericordia y la justicia. Hasta los trató de hipócritas, sobre todo los de la secta de los fariseos, de los saduceos y los escribas, los que se llamaban maestros de la ley. Vamos a leer solo un ejemplo para que usted eh, tenga claro este principio. San Marcos 7, del 6 al 9, respondiendo él les dijo, que está hablando Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber,
y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esta es otra de las marcas de las sectas religiosas que hemos estudiado, el hecho de que dan prioridad a sus tradiciones humanas y costumbres religiosas por encima de los mandamientos de Dios, usando un montón de escritura y literatura extra bíblica. Y volviendo un poquito a la cábala judía, ya desde inicios del siglo XII después de Cristo se empezó a difundir con el fin de tratar de entender eh, los misterios, el mundo espiritual, pero sabemos que tiene relación con lo esotérico, lo mágico, la adivinación, la astrología, el espiritismo, la metafísica, la meditación trascendental, los talismanes, la alquimia y otras prácticas ocultas. De hecho, la religión de la nueva era tiene raíces orientales y usa todas estas prácticas ocultas conocidas, y aunque parecen inofensivas como la yoga, aún hay cristianos que los practican sin conocer el trasfondo oculto. Por eso mi recomendación es que ni siquiera intenten mezclarse con todo este mundo de oscuridad. De hecho, por la cábala judía ha habido muchos mitos y leyendas que han confundido a muchos cristianos que no leen y estudian regularmente la Biblia. De hecho, muchos principios de nueva era y de la cábala judía los usan los psicólogos y también los filósofos hoy día. Pero la Biblia prohíbe cualquier acercamiento con el mundo, lo oculto y las tinieblas. Y deberíamos, amados hermanos, obedecer estas advertencias. Levítico 19:31. No consulten a los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Deuteronomio 18:10-14. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Sé que son muchos los textos que hablan sobre el ocultismo. Si desean conocer más sobre este tema, también en nuestro canal hay varias enseñanzas al respecto para que las busque, las pueda escuchar y ampliar el tema. En realidad, y para ir terminando, sé que hay mucho que hablar sobre el judaísmo. Sin embargo, con lo que les he compartido hoy, pues tenemos material suficiente para demostrar que son parte de una secta religiosa porque parte de sus enseñanzas están separadas de los principios fundamentales de la fe cristiana. Y por cierto, y para terminar, les invito a escuchar el próximo estudio bíblico que será sobre la religión de la nueva era. No olvide compartir esta enseñanza bíblica. Suscríbase a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica para que juntos podamos difundir la palabra de Dios y promover la sana doctrina tan necesaria en tiempos de tanta falsedad doctrinal. Se despide de ustedes el pastor Sergio López de Costa Rica. Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica y compartir nuestros videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.